Cosas dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Conducen Agustina Robeta y Gastón González Napoli. Guido Berro es médico forense y docente. Cosas dulces para... Hoy no es el día. Hoy ya vimos, llegué tarde, ya todo. No es el día. Hemos tenido días mejores. Y hemos tenido días peores también, así que no pasa nada. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien. Llegaste corriendo tan rápido que las luces acá que toman por movimiento no te captaron. ¿Vos viste? Rarísimo, saliste Es a oscuras. increíble. Soy Flash. Tengo algunos, lo que pasa, dones, que no los puedo confesar todos así al aire. Y bueno, nada. Uno de ellos fue superar la velocidad del sensor sensor. y casi que teletransportarme. Una cosa increíble. Hoy estamos acá con, no quiero decir, no sé si de una eminencia, capaz que es mucho, capaz que luego que me dice no, tanto no, pero... Para mí pero está sí. bien presentarlo como eminencia. Sí, Porque vos sabés que yo estuve chusmeteando, viste que el oficio del periodismo es chusmear, nos sale re bien. chusmas con título. Somos chusma con título. Y es una eminencia, sí, así que presentalo como tal. Estamos con Guido Berro, quien es médico forense, legista se decía en otra época, ¿no? Hoy se le dice legista, forense. después hacemos la diferencia. Ahora hacemos la diferencia. Sí, ahora hacemos la diferencia porque me quedó el legista, ya el forense lo perdí. Yo iba a preguntar, porque cuando leí y daban las dos opciones, cuando leí sobre la vida de él y daban las dos opciones, yo dije, ¿Cuál es la lo mismo, diferencia? es Bien. claro. Para déjame terminar la presentación y le preguntamos, pero médico, bueno, forense legista, ahora explicamos, docente, ¿no? Llegaste docente. grado 5 en UDELAR, después Sí. también en universidades privadas, Sí. en el CLAE, en la UDE, integrante de la Academia de Medicina, Sí. integraste el GACH también durante la También, pandemia, ¿verdad? sí. O sea, hay créditos varios. Guido, bienvenido, muchas gracias No, por venir para acá. A un Cosas placer. Dulces. A todos Un los placer. invitados siempre le tenemos que preguntar en qué momento duermen, porque todos hacen un montón de cosas. Menos nosotros dos, Bueno. aparentemente todos hacen muchas cosas. Me decía Guido que lo agarramos en el momento ideal porque ayer Ayer, colgaste los ayer, botines. ayer me retiré de la profesional. Bueno, mandé el cese a la DGI, ese en unos días saldrá, pero ya no puedo facturar. Bien, ya estaba por eso. No sé qué serían los botines en tu caso. Viste, los goleros cuelgan los guantes, los boxeadores también. Sí. En tu Y caso. será Y podría ser un costótomo, ¿sabes lo que es un costótomo? No, Pero me ¿qué es encanta la eso? palabra. Lo más parecido a una pinza de ¿cómo se llama esta? De podar. Sí. Es para cortar las costillas, por eso Ah, un costótomo, una sierra striker. ¿Sabes cuál es la striker? También la que No sé corta si las quiero costillas. No, ¿O esa el para abrir esternón? el cráneo y el esternón. Ah. Sí, pero se puede abrir el esternón. O sea, me entero- Corta hueso. Pero, Corta hueso. pero tiene un movimiento oscilante y entonces el hueso lo corta bien, pero las partes blandas solo la machuca. Es para evitar accidentes también. Si, con la sierra striker. zafás, sí, no seguro, corta. no te corta. No contaminás, digamos. Te machuca, pero lo que corta es hueso. Ahí va. Es como horrible la Y comparación. si no hay sierra striker, serrucho. Y sí, obvio. Serrucho. Pero cuando vos dijiste... A veces nos traían un cuerpo del interior diciendo, se envía porque carecemos de instrumental para hacer la autopsia. ¿Qué instrumental? ¿Con Ya una está. cuchilla? ¿Una cuchilla, un serrucho? Este resuelve todo, olvidate. Nos mandaron para Montevideo Pero- porque no tenían instrumental. Eso de Si que- supieran el instrumental que usamos nosotros. A lo indie funciona, olvídate. No, me hice acordar de los cuchillos de cortar el pan que se mueven solitos y también son con dientitos, todo. No, en general usamos. Ahora usan los chicos, los nuevos, usan más el bisturí. Pero nosotros usábamos cuchilla. Más a lo. ahí a lo Cuchilla nomás tipo leñador. carnicero. Ahí Tipo sí, carnicero. más Sí, ¿viste esa de mango blanco? Sí. De marca mundial, comprada en el Tree. Sí, obvio. Brasilera de muy buena calidad, esa tipo le- tramontina. La pedíamos al centro de materiales que hay en el Poder Judicial. Pero realmente eran como esas. Primero, dato interesante, que las costillas se pueden cortar con una tijera. O sea que Sí, es como una tijera de podar. ¿Conocés las tijeras de podar? sí, claro, Que pero cortan entonces ramas. uno se imagina que la costilla es una cosa durísima, pero no No, tanto. no. Hay Incluso huesos más duros, si seguramente. haces un masaje cardíaco a una persona de más de 60 años, Hay que tener cuidado. tenés que fracturarle las costillas para Oh. que el masaje sea efectivo. Ay. O sea que con darle un poquito de fuerte. En los jóvenes como ustedes no, porque son elásticas. Claro. Pero si me apretan a mí se rompen. Pero no, a mí una vez me dijeron que si te hacen masaje cardíaco igual se te puede quebrar acá. Se te puede quebrar el esternón y las costillas.
Pero siendo joven no. No, a mí, Siendo déjenme tranquila. Mejor no probar. Igual te No. diría que es más efectivo si se quiebra. Si se quiebra, bien. pues Sí. llegas mejor ahí al... Apretás mejor el Y corazón sí. contra la columna. Es más probable que lo salves a que lo mates del todo. Seguro, seguro. Va a tener recuperación. También te aprendemos linda primeros recuperación auxilios después. acá. De acá salimos Por sabiendo las un dudas, no montón. fracturen si no saben, ¿no? Porque No, por las dudas tampoco agarren cuchillo tramontana en su casa. Le pedimos, por favor. bueno, pero nos quedaba la diferencia que pedías vos, Sí. como para empezar, la diferenciación. Como para empezar, diferenciación. Ajá. Bueno, médico forense es un cargo hasta ahora del Poder Judicial. Digo hasta ahora porque hay también iniciativas para que el cuerpo de médico forense pase o al Ministerio de Educación y Cultura o a un futuro Ministerio de Justicia o al Ministerio Público y Fiscal, a la Fiscalía. Como que el Poder Judicial está viendo si continúa o no continúa con los médicos forenses. Por ahora dependen del Instituto Técnico Forense y del Poder Judicial. O sea, es un cargo público, oficial del Poder Judicial. Eso es médico forense. Y médico legista es la especialización de la facultad. Es lo que Ah, estudié. Vos bien. terminás de médica o de Sí. médico y decís, bueno, voy a ser cardióloga o voy a ser médico legista. Ahora. Y haces 3 años de posgrado. Cuando Uno es terminás como el no- posgrado, sos médico legista. Ahora, después, ¿dónde vas a trabajar? Bueno, si vas a trabajar en el Poder Judicial, Sos forense. tenés que ir a tratar de concursar en los cargos para médico forense. O sea, vos una vez jubilado Bien. Del Poder Judicial, no soy más médico forense. pero seguías trabajando como médico legista, digamos. Cuando te Exactamente. contrataban como perito, Yo fui abogado forense, defensor. yo fui forense como 30 años, no me acuerdo ahora, porque empecé en el 82, primero fui autopsista, después fui forense, hasta el 2009. Y sí, 27 años. Sí. Y bueno, pero también terminé como director de la morgue, director del Departamento de Medicina Forense. Nosotros le decimos director de la morgue, pero es Departamento de Medicina Forense. Ahora está el doctor Luis Callabet. Bueno, entonces ahí terminé en el 2009. Dejé de ser forense. ¿tá? Pasé a ser solo, mantener la especialidad, el médico legista. Que También se nos dice a veces médico legal, pero médicos legales son todos, a no ser que hagan ejercicio ilegal de la medicina. Claro, que no por tengan las vías de la sentido. ley son todos médicos legales. Después pasan cosas. Que Si no, alguno puede ser que haga ejercicio ilegal. de la Queremos medicina. creer que son todos médicos ¿Se legales. acuerdan Claro. que hubo uno que ni siquiera tenía título de médico y mandó pedir ambulancias y cosas y Ah, no. trabajaba como no mató a nadie? ¿eh? No mató a nadie No por mató a suerte. nadie. No tenía título. No, yo pero supe después de Mucha la- serie, mucha televisión. fue a cargar nafta, creo, con unos vales de ACE y ahí fue que ahí fue que lo descubrieron que era falso. No sé bien cómo fue, Siempre pero no era caen, médico. siempre caen por la burocracia, ¿no? Nunca, Sí, nunca por otra cosa. Después están los recién recibidos que sacaron un par de cadáveres que después no sé qué pasó. Ah, eso No fue llegaron horrible. no Eso fue llegaron a horrible. ser médicos que ya la estaban cagando, perdón la expresión. Sí, eso fue muy Fuerte. Muy fuerte. Ahí no sería tampoco médico legal. Bueno, tampoco llegaron a ser médicos del todo, ¿no? No, Entiendo. creo que fue una especie, empezaron con una especie de broma, de festejo o algo así, y había fallecido una persona y la incluyeron en el En el festejo. Se desvirtuaron un poco Fue los horrible, festejos. ¿no? Horrible. Desde el punto de vista ético, muy mal. No, claro. Pero me imagino, ahora capaz que podemos explicar un poco más de qué hace un médico forense, legista. Pero me imagino que te Mira, te cambia el vínculo con la muerte, ¿no? Con los muertos y con la muerte, ¿no? Claro, pero no es todo la muerte. ¿eh? Mira, a veces es lo que más trasciende, pero vemos muchísimas personas. Vivas. O sea, sí, si es persona está viva, ¿sabes? Ah, ¿en serio? Claro, porque si es persona hasta que se muere. Cuando se muere pasa a ser cadáver. Ay. Claro, igual sí tiene sentido. Deja de ser persona. Sí, lo que no claro, te puedo pero asegurar- decir, hay una persona muerta. Ah, Es contradictorio. Es contradictorio. Es contradictorio. Sí, sí. Bien. Hasta Estuvo el bueno otro día saberlo. vi una ley que era contradictoria, que decía, si la persona está con muerte cerebral, no, si está con muerte cerebral no es persona. Ya es cadáver. Ya es concepto de muerte, sí, ya es cadáver. Cadáver, caído. Cadáver quiere decir, viene de cedere o algo así, que quiere decir caído. Por eso está el Día de los Caídos, el Día de los Difuntos.
Hay mil maneras de decir cadáver, ¿no? Difuntos, yo qué sé. Y ahí está una jerga también popular, ¿no? Mm. Pero es de los caídos, no es de carne dada a los vermes. ¿Sabes lo que son los vermes? No. Los gusanos. Mm. Entonces, alguno más morboso que yo dijo, cadáver es una sigla. Carne. Da es dada. Y ver es vermes. Carne dada a los gusanos. Ay. Sí, no, Igual sí. no es así. No es una sigla. Un poquito rebuscado para la etimología, ¿no? Sí. Pero de última, aunque sea Mirá. cruel, es bastante así, ¿no? Digo, Sí. de última, Sí, sí. los cadáveres, Sí. las personas muertas, Sí. Sí. termina siendo comida de gusano. Sí. Es la sí. Es el círculo de la Es vida. uno de los procesos naturales, ¿no? Mm. A veces hay momificaciones o conservaciones. Pero son los casos menos Menos. habituales. Sí, en un lugar desértico, en mucho calor y que se deshidrata rápidamente, queda acartonado, queda como momificado. Viste que en el norte argentino, tú que estuviste en Salta, ¿estuviste tú? No, la otra Sharon chica. fue, sí. Sí, Nuestra- allá. Ahí se ve Pero- mucho momificación. Y en lugares húmedos se puede ver la adiposira o adiposera, que es una transformación en un cadáver que da, las partes blandas quedan tipo como una esteatosis, como jabón, quedan Bien. Claro, como jabonosos. como que se derrite más rápido. Sharon pidió que tuviéramos algo de morbo en la entrevista. Eso es bien y- morboso. ¿eh? Bueno, fuimos Eso es bien rápido. morboso. Sí. Sí, no, fue bien gráfico. Pero Sí. está bueno entenderlo. Cuando iniciás, vos decís, ¿qué hace el forense? Bueno, cuando te iniciás como forense, lo primero que te hacen los mayores es mandarte a hacer una autopsia o algo por el estilo así, algún peritaje en cosas bien feas para ver si servís o no. Te hacen Sí, un como un ritual de bautismo, iniciación, ¿no? es un Ahí bautismo. va. No sé ahora, pero en mi época se hacía. ¿A dónde te mandaron a vos? Y bueno, Ah, sí. hacer una autopsia. O Algo si había una complicado. exhumación, ¿sabes lo que es una exhumación? Que Cuando se abren- abren el cajón. Cuando ya estuvo enterrado, ya estuvo inhumado, y humus es la tierra de origen, puede ser un humus vegetal o un humus animal, ¿no? Pero es la tierra, digamos, donde están los cuerpos. Entonces, inhumación es enterrarlo y exhumación es sacarlo. Entonces hay a veces que hacer una autopsia post-exhumación. Son las más feas. Y porque ya está Sí. medio podrido el cuerpo, perdón que lo digamos Sí, claro. así, pero... Sí, está en putrefacción. ¿Quién sabe cuánto hace? Porque hay exhumaciones que de repente ya está esqueletizado. Más o menos se esqueletiza a los 2 años. Más o menos. O sea, estos casos donde al año abren, todavía se encuentran con pedazos de carne. Sí, todavía hay. Por eso las reducciones se espera 2 años. Y, pará, y en ese caso, tipo... Por es eso, asqueroso deja de el ser olor, cuerpo. ¿cómo hacen? Bueno, se banca. Se No. banca. Se banca. Costumbre. Te acostumbras. Porque te iba a decir, es horrible. Estamos siendo re morbosos y yo soy la De mor- persona más explícita que hay en el mundo. Pero- muere un perro y a la cuadra lo sentís. Sí, sí. Cuando se pudre un ser humano, que hay Más bastante grande. más líquido, bastante ¿Sabés más carne. quiénes sienten más el olor? Las moscas. Las moscas pueden venir de 50 kilómetros. Está comprobado que puede venir una mosca de Atlántida a Montevideo. Siente que hay un cadáver acá. De comida. Están agotadísimas las moscas, ¿no? Porque la cantidad de gente que debe morir acá en Montevideo. No te digo que yo, que soy del yunguito, que capaz que Pero qué enfermamos horrible uno lo o que dos por estamos día, hablando. pero- Bueno, estamos diciendo que el forense no es solo un médico de la muerte. Porque vemos atentados sexuales, siniestros de tránsito, heridas de arma de fuego, en vivos, en personas, como decías tú, personas. Y vemos más, veíamos. Yo ya no, porque ya me jubilé, como les dije, pero en la clínica forense, la clínica está al lado del juzgado, al lado de los juzgados. En la clínica ves personas. Muchísima violencia de género. Ahí va, eso iba a decir, ¿no? Es cuando te toca Te tenés que constatar repartir entre tarea en morgue y tarea en clínica. Bien. Mm. Yo, hoy investigando un poco más sobre el tema, me surgió una duda. Dale. ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Porque yo veía que decían esto, ¿no? Casos de violencia doméstica, casos de, bueno, abusos sexuales y demás. ¿Cómo se dan cuenta cuando es como
autoinfringida la lesión? ¿Hay forma de saberlo? No sé si me explico. Sí. Tipo, Mira, me la di contra la puerta, pero es un quiero decir que capítulo me muy pegaron. interesante, muy interesante. A mí me O al apasiona el O tema. al revés, Dice, me di contra la puerta, en realidad le pegaron, ¿no? claro. A mí me apasiona el tema de la simulación. Hay casos de simulación. Lo que tú decís, que se hace una patomimia, es decir, la mimia es imitación. Imitar una enfermedad, por ejemplo. O imitar una violencia. O presentarse con una lesión que es autoinfringida. Pero bueno, las lesiones de violencia de género o de violencia interpersonal son muy características. Primero, que no tienen por qué estar en zonas salientes o en zonas accesibles a la propia persona. Viste que si te caes, si es accidental, en general son los codos, son los hombros, son el dorso de las manos, son zonas expuestas a la caída. En cambio, si tiene un golpe, yo qué sé, debajo de la mama, o si tiene un golpe abdominal, ya es más difícil que sea autoinfringido. O en el cuello, si tiene marcas de uñas, es muy difícil que sea autoinfringido. Además, si en el cuello hubo compresión de cuello, intento de estrangulación, puede tener petequias, que son unas manchitas rojas en la piel, y eso es que estuvo a punto de asfixiarse. O incluso hemorragias conjuntivales. En los Bien. ojos, digamos. En los ojos. Ahora ya la violencia de género ha adoptado una estrategia más inteligente en el sentido de no pegar, por ejemplo, que antes veíamos en los el golpe periorbitario. Ahí va. Ese es muy evidente hoy en día. El ojo Como sigue, machucado, ahí va, digamos. como sigue pasando en las Entonces- películas que retratan, por ejemplo, casos de violencia, ¿no? Sí, La típica. pero sabes que ahora el no ojo se ve morado. tanto eso, no se ve tanto, porque ya es demasiado evidente. Entonces se adoptan otras estrategias, más violencia psicológica, más violencia oculta, más proceso de dominio, de tratarla como un objeto. Claro, que sea más difícil de detectar a simple vista, digamos. Aislarla, anularla, tratarla como un objeto, y a veces agresión física. Y si es agresión física, muchas veces se cuida de que no sea en lugares evidentes. Y eso Ahí les va, que es lo complica que el trabajo a decíamos. ustedes, me imagino. Les Eso. complica el trabajo a ustedes, me imagino. Sí, nos complica, pero además es... Más allá de lo terrible No, mirá que en digo, general ¿no? se puede armar lo que se llama un patrón de lesiones, que te va configurando que se trata de eso. Un patrón lesional. Sin llegar al grado de un brasilero con un amigo y muy buen profesor que decía, dime la lesión y te diré el arma. No, a veces no podés. Yo justo A veces no podés. iba a preguntar cosas de esas, tipo. También. Hay cosas que sí que te das cuenta, que esto es un cinturón, que esto es una vara de mimbre o una vara de sauce o de, yo qué sé, de cualquier árbol, porque deja una equimosis en riel. Una equimosis es un moretón, como un riel así, como una vía de ferrocarril. Eso es muy típico. De pegar con una rama o con algo de De eso. pegar con una rama. O con un bastón fino. Claro, lo que sea con que un palo deje como escoba. eso de- Sí, sí. Y además debe haber como un tema de arrastre también, ¿no? Una vez en Todas estas a cosas. ustedes que son jóvenes, en la época de muchos movimientos estudiantiles y de manifestaciones que eran reprimidas en la calle, en la época dictadura, predictadura, uno con mucho humor yo le pregunté, ¿pero qué te pasó? Porque tenía la espalda toda cruzada por equimosis en riel. Y sí, doctor, será porque no me supe disolver. ¿Cómo? Sí, porque el milico me dijo así, ¿no? El milico venía gritando, disuélvanse, disuélvanse. Como no me supe disolver, me cagó a palos. Digo textual lo que él me dijo. Tremendo. Está que salado. O sea, se lo ¿Y tomó con con qué te mucho pegaba? humor, ¿no? ¿Con qué te pegaba? Y yo creo que con el sable. Pero, ¿cómo? El sable corta. No, pero lo usaban de canto, ¿viste? Ah, chatito. Chato. Épocas Wow. pasadas. Por suerte. Sí, sí. Por suerte. Por suerte. Pero te pregunto cómo ustedes tienen que hacer como llegan con la consecuencia y tienen que ir para atrás, ¿no? O sea, hacer una La especie interpretación. interpretar qué pasó a Vos partir ves, de lo vos- que hay.
Sí, es muy interesante eso que vos decís, porque es la parte de más elaboración, de más reflexión. Es a tu Es la proceso apasionante. creativo. Esa es la apasionante, esa es la parte apasionante. Esa es la vocacional, viste, que te va generando. Y cuando cuando llegás a la interpretación correcta, te emocionás, ¿viste? Eso es muy lindo. ¿Cuál fue O así cuando como- los hechos después te dan la razón. Sí, claro. ¿viste? El modus operandi, por ejemplo, en un homicidio, ponele. Y que vos decís, bueno, tratás de, como decía un viejo profesor francés, tratás de, el arte de la autopsia es hacer hablar al cadáver, tratás de que te transmita por las lesiones que vos ves lo que le pasó. Y los movimientos que pudo haber tenido, las defensas y todo. Y cuando armás todo y después coincide, ponerle, hay una reconstrucción y hay testigos y van coincidiendo. O a veces se contradicen y decís, no, este testigo está mintiendo, porque eso no puede haber sido así. Eso es muy lindo. Ahí va, eso te iba a preguntar. Debe ser bastante indignante porque... Bueno, a eso ver, lo ven en las películas, ¿no? Eso, yo iba a preguntar qué tanto se acerca a las películas o a los documentales cuando, por ejemplo, Están bien. viene un forense Yo- y te dice, el cuchillo Sí, se lo sí. clavaron así. Así. Y te dicen, no, Sí. pero fue así. Y es mujer porque va de arriba para abajo y los hombres matan de abajo para arriba. Bueno, no es 100%. A veces se exagera, pero ¿viste? Si tú tomas un cuchillo, ¿cómo lo clavas? ¿Cómo se lo clavas a otro? Lo tomas así, ¿verdad? Seguramente, sí. Así, Tra. claro. Yo las veces que maté Claro. hice de esta manera. Me esa confesaba manera. ahora. O Bueno, sea- la verdad que en todas O las veces sea, que lo intenté... el meñique, Pero sí. el quinto dedo, el meñique, Sí, va para contra afuera. la palma. Sí. Sí. En cambio el hombre, ¿cómo toma el arma? Así. El pulgar y el índice. Va- Ahí está. tac. Y va para arriba. La herida la encontrás para arriba, y en cambio la otra la encontrás para abajo. Y si agarras una tijera, bueno, son muchos golpes. Sí. Ahí hay pasión. Cha, 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 cha. Entonces puedes decir, bueno, acá hubo una descarga de pasión tal que acá pasaba algo, acá había un vínculo de tal forma, de tal cosa. Y ahí existen los horribles, famosos y mal llamados crímenes pasionales. Porque Sí, si hay claro. un crimen no hay pasión de nada, Claro, ¿no? claro, claro. Por lo menos no amorosa. Pero... Bueno, pero la emoción violenta o la pasión se ve a veces. Y esto de... Que no es lo mismo, ¿eh? No viene por La el lado emoción de amor. violenta es algo agudo. Sí. Los psiquiatras lo saben. Y la pasión es más prolongada en el tiempo. Bien. No, me quedó una duda. No, yo no estoy planificando un crimen, pero sí me quedó una duda de... Hay un tema biológico, fisiológico, no sé cómo se le dice, de que una mujer agarre así, porque yo pienso, yo lo agarro así porque siento Sí. que así tengo más fuerza. Pero capaz que el hombre así tiene más fuerza como de levantar, ¿no? Sí, yo sí. hago así, la Sí. gente que No, hay está diferencias. escuchando no debe entender nada. Claro, Pero, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, digamos. Sí, claro, sí. como que el hombre tiene, no sé cómo se llama este músculo. El bíceps. Eso, el bíceps más fuerte como para levantar. Sí. Y nosotras, ¿cómo? No entiendo. Pero, me ¿viste? está rompiendo un poco ¿Viste? la cabeza Sí, esto. sí. Tipo, Y pero bueno, no a veces por un vas tema de armando. fuerzas. No, nunca podés decir, siempre en medicina en general y en medicina forense son conjeturas y son probabilidades. Nunca tenés certeza 100%. Bien. Bueno, se dice que la certeza con el ADN, pero es 99,97, pero tampoco es 100%. Tampoco es 100%. Sí, pero no hay otro por acá. ¿no? En la vuelta no vas a encontrar a otro. Más que eso no hay. No. Es que Sí. siempre estás quiero trabajando en decir, un terreno gris. Yo ¿no? me acuerdo un caso de una chica que muere porque la atacan, le pegan una puñalada en el abdomen y el hígado estaba herido de derecha a izquierda y de adelante a atrás, ¿no? De derecha a izquierda, de adelante a atrás. Acá Entonces, sí. Entonces yo le dije a la jueza, no sé, ahora se dice jueza, antes decíamos Se- la juez, ahora se permite dice la jueza. jueza. Mm. Sí, sí. Pero no se dice el juezo. No, El juez. el juez. El juez. Pelado. Bueno. Como te quede más cómodo. Sí. Entonces le digo, si el atacante vino de frente, busquen un zurdo, porque va de derecha a izquierda en la víctima, Acá. de abajo arriba y de adelante atrás. Un Claro, zurdo. Un zurdo. ¿Te das cuenta? Tiene sentido, Tiene sí. sentido. Bueno, agarraron al
Al primer zurdo que encontraron. No, fue al revés. Agarraron el homicida y la jueza le pregunta, ¿y usted es zurdo o diestro? No, yo soy diestro. O derecho, no sé cómo le habrá preguntado. Y entonces la jueza, ja, el doctor Guido se equivocó. Entonces fuimos a la reconstrucción y la policía técnica, ahora se llama policía científica, en la época mía se llamaba técnica. Llevan un cuchillo de madera para hacer la reconstrucción. Le dan el cuchillo y lo agarra con la zurda. Yo calladito la boca. Y la jueza le dice, pero usted no me dijo que era derecho, ¿por qué lo agarró con la zurda? Ah, porque con la derecha le estaba agarrando el cuello. La estaba agarrando, ¿viste? Le estaba agarrando el cuello porque gritaba o para estrangularla y le clavaba con la zurda. Entonces, a partir de ahí aprendí una cosa, no ponía más en el informe, puede tratarse de un zurdo, le ponía, puede que haya usado la mano izquierda. La mano izquierda, porque era un diestro que usó la mano izquierda. Un ambidiestro. Sí, Que puede un ambidiestro. Sí, mal, totalmente. El tema de las reconstrucciones que es, o sea, se lleva al sospechoso. Bueno, es una etapa, a comprobar su confesión, digamos. Sí, es una etapa que se pide que haga lo que hizo, ¿eh? Y bueno, y se hace toda la versión de él, la versión de un testigo, la versión de otro, y después el juez nos preguntaba, ¿y cuál es la que te coincide con lo que encontraste en la autopsia, por ejemplo? Pero ustedes, por ejemplo, ¿van a presenciar la reconstrucción del hecho o les yo les pedía después? que me avisaran, yo iba así. No todos van, no todos van, o no todos los jueces necesitan que vayan, no sé, a veces. Lo mismo el levantamiento del cuerpo, el lugar del hecho. Viste que a veces se ve en la televisión que va al forense, pero no va a todos. Y es bueno que vaya, sobre todo si es un crimen. Si se sospecha un homicidio, la investigación en el lugar del hecho es fundamental. Hay una nota con El País de hace unos años que vos decías que te habías visto zonas de crimen que estaba bomberos, policía, todo el mundo metido en la parte en la que supuestamente tipo no los había que tocar paparazzi, nada. pero del crimen. Sí, por suerte eso se ha insistido mejorando. bastante y ha mejorado. O sea, ahora la escena del crimen está más protegida. Ya les enseñan, sí, que es la regla de oro conservar la escena. Pero sí, alguna vez un poco en forma jocosa yo decía, ponen una cinta amarilla, ¿viste? Para no pasar, y me encontraba más gente adentro de la cinta que fuera de la cinta. ¿Por cuánto tiempo, o sea, no sé si existe el tema de tiempos, pero ¿por cuánto tiempo se recomienda que eso no se toque? ¿Me explico? Ah, interesante. Claro, lo que pasa es que si es en la vía pública, ¿cómo haces? Pero si es en una casa, pues se puede, no se toca, queda ahí hasta que el juez, el fiscal digan si se entrega o no el inmueble. Pero es muy bueno dejarlo cerrado y hacer el second look, o sea, la segunda mirada. La segunda mirada. El ir de vuelta. Sí. Vos sabés que vos te creíste que hiciste lo más completo el levantamiento junto con el equipo pericial de la policía, que están súper entrenados. Y que se ve como las películas, que sacan fotos y todas esas cosas. Todo. Sin embargo, vas de vuelta y encontrás cosas. ¿Qué estás buscando cuando vas a una casa que murió alguien, por ejemplo? Bueno, ahí tenés, el cadáver centra la escena, es el centro. Pero ya después tenés un entorno próximo, que puede haber movimientos, sangre, distintas cosas pegadas al cuerpo. Y después más alejado, actos más alejados. O sea, yo recomendaba hacer como una especie de caminata en círculos concéntricos, como un caracol, desde el centro del cadáver hacia la periferia, ¿no? La policía en general hace el camino inverso, empieza a mirar toda la periferia y va hacia el cadáver, ¿tá? Pero bueno, ahí la parte externa del cadáver, las vestimentas y la propia piel, traza un poco el límite entre lo que es externo es compartido con la policía y lo que es interno va a ir a la autopsia, es exclusivo del forense. El cuerpo es del forense, digamos. Sí. Ya está buscando hacer casquillos de Hubo bala. algunas discusiones alguna vez si los orificios, si por ejemplo la policía podía examinar la boca o podía examinar los genitales,
Y bueno, no, la conclusión es que eso le pertenece al médico forense. Puede estar el policía, pero es imprescindible que esté el médico forense para examinar el cuerpo. Sí, claro. Bien. Y nada que ver, pero esto me hizo acordar mucho. Hace poco, hace un tiempo ya. Hace como 2 años. Poco, dice ella. Para mí fue ayer. Está, perfecto. Salió el documental del caso Nisman. Chocaban muchísimo. 2 equipos periciales. Sí. Increíble, ¿no? Todo lo que pasó Sí. con este fiscal argentino. Pero, claro, esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, de cómo era la herida, de no sé qué, Sí. pero al mismo tiempo como que hablan de que en la escena del crimen Si las fue movido, manchas si no fue no movido. coinciden, si se mueve Si o hubo o no no se mueve. espasmo cadavérico. Se discutió mucho el espasmo. ¿Qué es significa eso? Al momento de morir acontece en la mayoría de las veces una relajación muscular. Se afloja todo. Por lo tanto el arma se suelta y está ahí cerquita, pero no está agarrada en la mano. En Bien. el caso de un suicidio, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo sería este caso? Sí, está caída ahí al costado. ¿Tá? Eso es lo normal, lo más habitual. Hay algún caso excepcional que hace como una contractura generalizada que reproduce la actitud que tenía en ese momento. Si está sentado queda contracturado como sentado. Y el arma está aferrada, está tomada en la mano. ¿Qué? Eso se llama espasmo, cuando le viene esa contractura y no se relaja. En general se debe a una lesión del sistema nervioso que da una contractura generalizada. Entonces en el caso de Nisman se discutía, porque tenía el arma en la mano, si se le habían puesto para simular un suicidio, era un homicidio, y le pusieron el arma para simular un suicidio, o si había tenido un espasmo. Entonces muchos decían, no, lo que le vino fue un espasmo y por eso tiene el arma en la mano. Los que decían que era suicidio. Sí. Después los que decían que era homicidio dicen, no tuvo espasmo, porque ves que hubo actos de sobrevivencia. Actos de sobrevivencia o supervivencia es que Un arrastre. que por se ejemplo. desplazó, que se movió. Entonces con el espasmo no te podés mover. Claro, porque quedas como Queda duro, y eso. Claro. Si hubo actos de sobrevivencia, van contra el espasmo. Y ahí se trenzaron en una discusión terrible discusión. Incluso Osvaldo Raffo, que después se mató, ¿se acuerdan de Osvaldo Raffo? No. Un gran forense argentino. A vos que te gusta googlea Sí, después a obvio. Osvaldo Raffo. ¿Te acordás de Raffo, la política? Sí. Está. Osvaldo. Osvaldo. Fue un gran forense. Él estaba por la tesis del homicidio, porque decía que no había habido espasmo. Ahora yo me lo encontré, porque bueno, teníamos cierta amistad. Y me dice, no es espasmo, y además en el informe de los que dicen que es suicidio, pusieron como bibliografía toda la parte tuya que escribiste en el libro sobre espasmo cadavérico para justificar que hubo un espasmo cadavérico. Le digo, no me digas. Sí, está citado. Estoy citado en el caso Nisman, estoy citado. Dice, pero mal citado, porque no hubo espasmo. Dice. Él estaba por el homicidio. Pero, Estaba por el homicidio. o sea, ¿hay formas de comprobar si efectivamente tuvo o no? Bueno, hay un informe muy completo de Gendarmería que va todo a favor del homicidio. Porque tampoco encontraron rastros de pólvora ni del Sí. fulminante en la mano. El fulminante es cuando el percutor pega en una parte del proyectil y activa la pólvora, salen también partículas de la composición química del fulminante. Y eso le queda manchado en la mano con la que disparó. Eso queda en la mano. No es fácil de encontrar, hay que buscarlo con microscopía electrónica o con cromatografía de gases. Son técnicas que no hay en todas las policías científicas. Y bueno, Y son todas esas cosas que hay que hacer como en un primer momento. Por eso también este caso quizás es tan debatido, ¿no? Sí, también. Sí. O sí. eso se hace después cuando se Sí. llevan el cuerpo para la autopsia. No, hay, por lo menos las manos, ¿sabes lo que se hace también? Que lo habrás visto en las películas. Se protegen con una bolsa justamente para que no se pierdan las evidencias. Porque puede haber evidencias abajo de las uñas o lo que decíamos recién de disparos de arma de fuego. Entonces hay que proteger eso. Y sí, cuanto antes se haga mejor. El tiempo, había Edmund Lockhart, un gran criminalista, decía, el tiempo que pasa es la verdad que huye.
El tiempo Sí, que claro. pasa, la verdad que huye. Sí, hay que tratar de hacer todo rápido. Sobre todo en los homicidios, en los atentados sexuales, tampoco se puede esperar mucho tiempo. Porque, Antes de entrar en ese tema, Sí. que también quería hacer una pregunta, pero ustedes, por ejemplo, o eso le corresponde a científica, no tengo idea. se Esto de- comparten muchas cosas. Bien, y por ejemplo, ¿cómo salen las manchas de sangre? Si salen así, si salen allá, de derecha a izquierda. ¿Eso lo pueden determinar ustedes o eso lo hace la científica? Ambos. Si se hace compartido, mejor. Porque, bueno, se comparten los conocimientos. Pero creo que los que se han capacitado más para eso actualmente es la policía científica. Más en detalles. Nosotros sabemos bueno, que puede ser porque sea una arteria, por ejemplo, porque salpicó lejos, o si es una sangre que no se salpicó, que es un charco, puede ser venosa. Podemos colaborar, pero la pericia de manchas, ya sea de sangre, semen, de cabellos, todo eso lo hace científica. Lo que estaba fuera del cuerpo, como decíamos, ¿no? Sí, eso lo hace científica. Tiene laboratorio para eso además, y tiene gente preparada para eso. Sí. ¿Te parece que hacemos una pausa y ya Hacemos retomamos? una pausa. Cortita, cortita. No, mentira. No, pero seguimos con más. Volvemos, con más Guido Barro. Volvemos con más cosas dulces, que hoy justo no es un tema tan dulce, pero por lo pronto es Nunca probé. extremadamente apasionante. No, yo tampoco, No no sé qué gusto anduve. tener el formol y esas cosas, no sé, no quiero No, saber tampoco. ni tampoco Formol te anduve quema. besando cadáveres, así que Sí, te quema. de Mejor no dulce no saber, debe entonces. tener nada. Te quema las vías respiratorias, te quema todo. Si se toma, te morís. Bueno, de hecho, el metanol, el alcohol metílico, se transforma en formol y te mata. Wow. Y ha habido algún caso accidental que, creyendo que era alcohol etílico, era metílico y se mueren. Porque Te entra como que te mareaste. en el hígado pasa formaldehído. El Claro. formaldehído es el Sí, sí. formol. Wow, increíble. Para, que estábamos hablando en el cortecito de algo. Que es que cuando yo le pregunté si De era los CSI, todo como eso. CSI, si era como la serie, si Lo efectivamente mencionamos es pasado. así. En general esas series se basan el argumento, digamos, en archivos, o sea que están bien. Son Sobre, basados por en hechos ejemplo, reales. digamos. Claro. Por ejemplo, una muy buena hace muchos años que se llamaba Quincy, que era un investigador muy pintoresco, y el archivo era el de Noguchi. Thomas Noguchi fue un gran forense de California. Yo creo que debe tener como 97 años. Hasta hace poco era el presidente de la Asociación Mundial de Derecho Médico. Noguchi estuvo sancionado porque hizo la autopsia de Marilyn Monroe y la publicó en la revista Life. Entonces la vendió, ¿no? Claro. Y lo que vendría a ser el colegio médico lo suspendió. Lo fajó, Sí, básicamente. sí. Porque uno tiene secreto, tiene que mandarle el informe al juez únicamente, o al fiscal, pero no a la prensa. Entonces lo sancionaron. Pero bueno, Noguchi tenía un gran archivo y una serial está basada en los archivos de él. Así que los casos son reales, están bien. Está un poco exagerada a veces la tecnología, o por lo menos será que no la contamos, no contamos con toda esa tecnología. Y lo otro que está exagerado es la dedicación a pleno a un caso solo. Porque Claro, obvio. Acá lo que te pasa es que estás con uno, pero te llegan otros y otros y otros, y entonces no podés dedicarte 100% a un caso. Acá la justicia está desbordada siempre, ¿no? Y sí, no podés. No te da para dedicarte solo a un caso. Tendrías que estar licenciado de todos los demás. Igual deben, supongo, no sé, A ver. dime tú, haber casos puntuales que despiertan demasiado interés y que ahí te requiere más tiempo, o Sí, no. sí, de que todas formas, trascienden no. más a la opinión Sí. pública. Sí, claro, sí. ¿Se siente esa presión social? Ustedes como médicos, tipo de tener que... Tenés que tratar de no Dar como sentirla. una Tenés que respuesta. Sí, tenés Porque que tratar de no digamos, sentirla. Guido, A vos veces trabajaste hay- en casos sonados, o sea, Sí. el caso Pablo Goncalves, el caso de Lola Chornales, en ese caso como También. privado, como perito privado, ¿no? Pero bueno. Sí, ya me había jubilado, sí. ¿Sabes una cosa? Cuando estaba en algún caso así,
prefería, y me decían, mirá, salió en el diario tal cosa, salió en el informativo tal cosa. Yo trataba de no ver mucho la prensa, de concentrarme en el caso y no, porque para no sentir prejuicios, preconceptos, y después tener que ir en contra de lo que o en contra o a favor, o ser influenciado, mejor tratar de mantenerse medio aislado. Y en estos casos, justo Gas mencionó dos casos como así como que mediáticamente trascendieron un montón. En el caso, por ejemplo, de Lola, que fue de manera privada, vos en esos casos tenés que pedir autorización para ver el cadáver. ¿Cómo es todo eso? ¿O en base Bueno, ahí ya qué se había hecho. hace... Ya se había hecho autopsia, ya se había hecho todo, y el cuerpo ya estaba en Buenos Aires. Ya se había ido. Bien. ¿Y cómo Yo se tuve hace en esos oportunidad de verlo, pero circunstancialmente, porque antes de irse a Buenos Aires hay que hacer un procedimiento sanitario, por reglamento sanitario internacional, que es que un cuerpo no puede salir así nomás, tiene que salir con medidas de embalsamamiento, de conservación, ¿tá? Justamente para que no haya putrefacción o para que no se transmitan en el transporte, digamos, contaminantes. Entonces se les pone formol, se les pone otros líquidos conservantes, y ese procedimiento que se llama conservación, a veces las empresas, la empresa que va a hacer el transporte, te contrata particularmente para hacer eso. Entonces Bien. me habían llamado para hacer la conservación de una chica, había fallecido papá, y era Lola. Cuando yo estaba terminando la conservación, me llama un abogado, Barrera, que la familia quería contratarme para que viera todo el expediente, todo, pues ya estaban todas las pericias hechas. Y bueno, y ahí me detuve un poco a mirar el cadáver. Pero por supuesto no pude hacer ninguna autopsia ni nada, ya estaba hecho todo, estaba cerrada ya, ¿tá? Claro, porque Lo único que pude ver fueron las lesiones del cuello y eso. ahí va, hablando muy a lo bruto, cuando se hace la autopsia se abre todo el cuerpo, Claro, se se mira abre. por dentro y después se Claro. vuelve a cerrar, Se como vuelve a cerrar. si fuera una cirugía. Sí, se vuelve a suturar. ¿Siempre se abre o depende de lo que se está buscando? Bueno, hay un procedimiento que se llama reconocimiento, que es cuando vos no tenés ninguna sospecha de crimen, que se trata de una muerte por enfermedad o natural, y que llegó al forense y en general no debía haber llegado, tendría que haberla firmado un médico tratante, la defunción. Pero bueno, entonces el forense puede en esos casos hacer un examen externo solo, ver que no hay lesiones, ver que no se sospechan tóxicos ni nada. Entonces lo firma como un reconocimiento. ¿Tá? Lo ideal es que cuando llega al forense un cuerpo sea autopsiado, y autopsia completa, eso es lo ideal. Bien. La autopsia completa implica la apertura, como tú decías, la apertura. Y el tema del ¿cómo? La formalización. Eso. No tengo idea cómo es, que es tipo, tirás el cuerpo a una piscinita con líquido o se le inyecta algo, se le se saca le inyecta algo. por vía de un gran vaso, una arteria, y se inyecta una cantidad de formol X según el peso del cuerpo, pero puede andar en 3 a 5 litros Ahí va. de formol diluido, no es concentrado, es diluido. Y de esa forma evitas la descomposición del cuerpo y cumplís con el reglamento de salubridad. Está, porque no me imaginaba cómo era, si era tipo, porque entiendo que demora más No, en por endurecer fuera- la piel, de todas esas cosas. Por fuera se puede poner un manto de algodón embebido con formol también, pero no va a penetrar, es solo, Claro, no. solo por fuera. O sea, Lo importante es que podría quede bien inyectado. ¿Qué? Pero tenés que inyectarla en varias partes, porque supongo que al no correr No, la agarrás sangre... una gran arteria y a presión, puede ser con una bomba o con gravedad, Ajá. haces bajar. Con haces- gravedad tipo se cuelga el cuerpo. Sí, no, el cuerpo queda abajo. Ah, Colgás ok, el ok. frasco. Colgás el como el, frasco. como, Ok, como como el si suero. fuera un suero. Como un suero. Como un suero. Ta. Bien. Yo te imaginaba así la carnicería, ¿no? Con el cuerpo colgado. No, No, mirá, tampoco una hay de todo, carnicería, hay de pero- Hay de todo. En una morgue de España, nada menos, creo que en Valencia, como tenían poco espacio para los cuerpos, inventaron o imitaron, digamos así, a una carnicería. Ponían los cuerpos Enganchos. en ganchos colgados.
Uno se ríe de esas cosas porque no sabe qué reacción tener, ¿no? Es un Claro, espanto. es como una cortina humana. Horrible. No. Volviendo, estamos En un hablando... cuarto refrigerado. Sí. O sea, también eso se ha ido No modificando. son friolentos los médicos forenses, obviamente, porque Bueno, no, lo que la pasa pasa es muy que mal, si no. para Todo terrible. conservar el cuerpo tenés que tener cámaras, que pueden ser individuales, esas puertitas que se ven, individuales, Que lo metes o para un adentro, cuarto digamos. refrigerado. Mm. Todavía hay problemas en el interior del país que no hay cámaras, por ejemplo. Eso, ¿cómo se hace? Porque Y no bueno, te digo que lo meten lo adentro ideal del freezer, sería, pero lo ideal casi. sería que los hospitales habilitaran por un convenio, eso lo habíamos hecho con en Las Piedras y en San José, convenio con el hospital, y se hacían las autopsias judiciales en el hospital, que eran hospitales que ya tenían el departamento de anatomía patológica y la morgue incluso con buenas cámaras. Eso sería lo ideal. Pero todavía quedan muchos lugares donde funciona en los cementerios y sin cámaras. En Maldonado fue un poco al revés, porque en Maldonado en el hospital era pésimo el lugar, no era digno, y se hizo un convenio con la Intendencia y se habilitó en una parte del cementerio de Maldonado la morgue judicial, Ahí va. con cámaras, todo quedó muy bien construida. Eso me tocó en mi periodo cuando estuve de director, y con Julio Macedo, que era ya fallecido, pero que era el forense de Maldonado. Fue al revés el proceso. En vez de ir al hospital, vinimos del hospital al municipio, a la intendencia. Y que te iba a preguntar, capaz que nada que ver, ¿no? Pero también mucho caso de CSI y todas esas cosas. El hecho de, por ejemplo, que el cadáver haya consumido alcohol, drogas, ¿modifica la forma en cómo se ve el cuerpo? O sea, No. ¿te puede llegar a confundir en algo? No, bueno, buscamos alcohol, ¿no? Y buscamos drogas en sangre periférica, en sangre de punción de femorales, o también en sangre a veces central cardíaca, aunque últimamente se prefiere de sangre periférica porque es más exacto. Y también en humor vítreo. El humor vítreo fuimos bastante pioneros en Sudamérica en empezar a usar como sustrato de búsqueda de alcohol y de otras drogas. Es decir, la morgue tiene el departamento de química y toxicología en el mismo edificio. Entonces sacábamos humor vítreo y se lo mandábamos a química para que buscara alcohol. Ahí No va, es, ya, no es alcoholemia porque es alcohol en humor vítreo, pero la escala es prácticamente la misma. O sea, si tenés 1 gramo de alcohol por litro de sangre, en el humor vítreo también tenés más o menos 1 gramo. Ahí va, pero no es que te modifica el cuerpo, o sea, no No, es que no. no vas Hay a poder algunos tóxicos identificar que sí. algo porque tenga... No, hay algunos tóxicos que pueden cambiar el color, el olor, ¿Cómo cuáles? y bueno, algunos medicamentos que son metahemoglobinizantes. La hemoglobina está transformada y dan un color más verdoso. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el gas, da un color más rojizo del cadáver, más rojizo, mucho más rojo, porque la carboxihemoglobina es más rojiza. Qué sé yo. Claro, por eso cuando también, si hay una muerte dudosa o alguien fallece, Sí. a veces no. Yo sé que los médicos preguntan qué medicación tomaba, También. no sé qué, no sé cuánto, como Sí. para... Bueno, la ir rifampicina, descartando. por ejemplo, da una fluorescencia, da un color rojo y fluorescente. Claro. La rifampicina es un antibiótico, se usa mucho en la tuberculosis, o se usaba. Qué sé yo, hay medicamentos que cambian, sí, el color. O el olor, el arsénico da un determinado olor, el cianuro también. Olor a almendras amargas. Nunca probé las almendras amargas, pero se Pero llama dicen así, que es olor a así. almendras amargas. Está buena una referencia que nunca nadie probó, pero bueno, creemos a quien lo haya probado, ¿no? Son verdades que no se discuten, me parece. Sí. ¿Y qué pasa? Ella sigue preguntando, es que el tema Sí. me interesa mucho. Con el tema de los abusos sexuales, ¿no? Pregunto porque sabemos que últimamente se mediatizan mucho más, se habla mucho más del tema,
pero ¿cuánto tiempo tiene el forense? Yo no sé si es también una cuestión de tiempo, A pero ver. para determinar si efectivamente hubo un abuso Mirá, sexual cuanto haciendo un antes- examen físico. Claro, cuanto antes mejor. Porque Cuanto entiendo que el antes cuerpo mejor. se sana. ¿Me Claro, explico? claro. Depende si es un ataque callejero, un ataque sexual de un parafílico, de un perverso, de un sádico, si es un ataque de un desconocido, así es un abuso de esos abusos intradomiciliarios, crónicos, que tratan de no dejar huella, que se da a lo largo de los años. Son distintos. Lo En que el ataque decías hay más hoy, ¿no? violencia. Lo que decías hoy de la cosa psicológica. Claro, el ataque es más violencia. En el otro quizás precises más pericias de tipo psicológico. O sea, Pero se puede probar, sí, se puede probar. Cuanto antes mejor. Ahora lo que ha trascendido bastante es la sumisión química. ¿Saben lo que es? no. La sumisión química es que vas a una fiesta y te sirven un jugo, una Coca-Cola, y te ponen ahí alguna sustancia. Ujú. Entonces después abusan sexualmente o te roban, también puede ser eso, pero en general se ven abusos sexuales. Porque tomaste eso que tenía, qué sé yo, GHB, que es el gamma hidroxibutírico, que tenía, por ejemplo, escopolamina, que tenía éxtasis líquido, y que no lo percibiste, no te diste cuenta, porque era un jugo de fruta o era a veces con alcohol también. Y aprovechó el fulano cuando fuiste al baño, con tus amigas a charlar en el baño, le metió, Sí, obvio. ¿sí? Por eso no hay que dejar en banda la bebida. Ni aceptar un trago que Ni aceptar, sí. tienen que servirlo delante Entonces tuyo, ¿no? eso, buscan drogas que te dan una rápida inconsciencia o sueño o pérdida de voluntad, digamos que perdés las resistencias, que no sabes bien dónde estuviste y que a las pocas horas ya la droga es indetectable o muy difícil de detectar. Entonces a veces demoran en hacer la denuncia porque al otro día se despiertan en un lugar que no entienden dónde están, qué le pasó, bla, y tienen amnesia, tienen pérdida de memoria y no saben si denunciar o no denunciar. Bueno, al final se deciden a hacer la denuncia, pero pasaron de repente 24 horas, 48 horas, y el laboratorio ya no encuentra la droga. El relato es coherente con que le hayan puesto algo, pero te falta la prueba muchas veces, de que realmente, ¿cómo probás de que no fuiste con tu propio consentimiento a la relación? Aparte, no sé si efectivamente es así, pero entiendo que si vos estás sedada, tampoco es que va a haber registros de violencia, porque no tenés la No, fuerza claro. como para generar una No, defensa, claro, entonces claro, tampoco claro. vas a tener Claro. como alguna marca. Sí. En ese caso, perdón que sea tan explícita, Sí. pero ¿qué se hace? ¿Se busca tipo por la vagina restos de semen, Seguro, penetración? seguro, se hacen hisopados de boca, de ano y de vagina, claro, sí, porque puede haber relaciones orales, anales o vaginales. Se busca eso, se buscan pelos, aunque ahora también se rasuran muchos, Claro. se buscan vellos, se buscan manchas de semen, que puede haberlas, incluso en el lugar, en las sábanas, depende de dónde estuvo, ¿no? O sea que hay que ver el lugar, Porque- el lugar de donde se supone que ocurrió la víctima y también el victimario. También él puede tener alguna marca de algún arañón, de alguna mordedura, de alguna defensa que haya esgrimido ella. Porque, bueno, puede no estar del todo inconsciente. Yo recuerdo un caso que a la mañana, ponele que a las 5 o 6 de la mañana cuando se despierta, él quiso abusar, según ella nuevamente, o según lo que parece nuevamente. Y ahí ya estaba más lúcida y ahí pelea. Incluso hay otro chico que la defiende. Entonces escapa y hace la denuncia. Bueno, pero en esa mañana no fue abusada. Habría sido antes, Bien. cuando estaba inconsciente o cuando estaba dormida. Y bueno, y ahí se buscaron drogas y no se encontraron. A veces se usan o psicofármacos de acción corta, de acción rápida, que le dan sueño, por ejemplo, que inducen el sueño. O por ejemplo, el gamma hidroxibutírico, el tema es que también es un mediador del sistema nervioso que uno tiene, pero tiene una dosis baja.
Entonces no basta que el laboratorio haga el examen cualitativo, sino que tiene que hacerlo cuantitativo. O sea que tiene que haber un buen laboratorio. Sí, Imagínate si es en el interior del país, que viene la muestra. Y este tema de la sumisión se llama, sumisión química, está despertando bastante alerta en el medio forense, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y ha llegado acá también. Ya te conté un caso, hubo otro caso en el interior, que al principio parecía que ella había dado el consentimiento de ir a un hotel, a un motel, con 3 chicos, pero abusaron y bueno, tenía alcohol, ese tenía una dosis importante de alcohol ella, y se sospecha que alguna otra droga también que no se detectó. Que después no se detecta. Claro, porque entiendo que cuando hay un abuso violento, incluso, hay resistencia. Claro, hay marcas de resistencia, o puede haber un sangrado vaginal, lo que sea, y lo detectás muy rápido. Sí. Pero claro, me preguntaba qué sucedía en estos otros casos, o incluso en casos intrafamiliares, que hay extremado cuidado. Además de todo, la demás violencia, y demasiado cuidado también en quién es el agresor. Ahí en general hay un juego, ¿viste? Un juego de no dejar huellas. Por eso mismo hay como demasiado como cuidado, ¿no? Sí, de cuidado, de abuso y de amor, o de pseudo amor y de abuso, y es una especie es un abusador intrafamiliar vinculado con la víctima. Es distinto, ¿no? Es distinto a lo que yo te comentaba del ataque. El ataque o la sumisión química es otra cosa. Que desde el punto de vista legal puede ser un delito también de abuso, de abuso o de grave abuso, de violación, pero desde el punto de vista forense hacemos esa distinción. Ese que es lento, crónico, con cuidados, con un manejo especial de la relación, que se da con algún vínculo de afectividad. Sí, obvio. Al otro que es, puede ser un conocido, pero no es lo mismo. No va a ser el mismo lugar. Tengo una pregunta sobre esto más. No es fácil, la prueba del intrafamiliar no es fácil. Por eso mismo pensaba que a veces son no hay casos huella de súper violencia. complejos. Ahí tiene mucha relevancia el relato coherente, sin fisuras, sin contradicciones. Porque si es un que niño, por ejemplo. Eso. La prueba más importante muchas veces es solamente el relato, pero tiene que ser un relato que no presente contradicciones ni fisuras, ni que sea un relato que vos te des cuenta que es aprendido. Que lo cuente varias veces y siempre sea lo mismo. Los niños no mienten, pero es cierto que no mienten, pero a veces repiten cosas que son mentiras. Sí, tienen muy buena memoria los niños. Repiten cosas que pueden ser mentiras, aprendidas, falsos relatos aprendidos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero también un buen interrogador se da cuenta porque entran contradicciones o se da cuenta de que eso se lo indujeron. Pero va más por el lado psicológico, psiquiátrico que físico. Que por algo físico que se pueda detectar. Exactamente. Tengo una pregunta sobre esto que es... hoy en día se habla mucho en casos, porque claro, casos de abuso de repente también lo vemos hoy en día, ¿no? Con denuncias que son de cosas que sucedieron hace 20 años, que ahí quizás el rol del forense no aparece, ¿no? Sí. Pero las cosas que son instantáneas, pienso en algún caso que casi siempre se vuelven muy mediatizados y polémicos. No sé, recuerda que el caso de la violación en el Cordón, que después se convirtió en otra cosa que en fin, pero que en el momento era una chica que la habían encontrado en shock en la calle, ¿no? Y ahí enseguida van y la analizan en la mutualista y demás. Que hoy en día con este tipo de casos de violencia de género se habla mucho de cuidar la revictimización, ¿no? Que no hacerle contar muchas veces y demás. Sí. Interesante pregunta. ¿Eso a ustedes les ha cambiado el trabajo? O sea, ¿cuánto cambió tener que tener más tacto con la víctima? ¿Hay un encare distinto? Sí, es muy importante eso. Es muy importante tratar de evitar la repetición de exámenes, la repetición de interrogatorios. Hay que hacer las cosas bien de entrada y completas para no revictimizar. Pero también hay que tener en cuenta, una vez me pasó, que le tuve que decir a un juez que planteaban eso, planteaban que sería una revictimización que la examinara de vuelta. Pero la cuestión es que los exámenes anteriores no eran buenos, no estaban completos, faltaban cosas y era necesario el examen, incluso para tratar de llegar a la verdad de lo que había sucedido.
Entonces se me ocurrió decirle, lo más revictimizante es mantener la duda, el no saber lo que pasó. Eso sí, porque va a ser víctima siempre, o pseudo víctima, porque van a estar siempre con la duda que le va a estar trabajando psicológicamente, si fue verdad, si no fue verdad, un bando hacia un lado, una familia que sí, otra que no, bla, bla, bla. Puede ser un poco revictimizante que la vuelva a examinar, pero para terminar de una vez por todas, sabiendo bien lo que pasó, vamos a hacer la pericia, si les parece. Y el juez ahí me dio la razón y sí, me pidió una segunda pericia. Pero en general hay que tratar de evitar las segundas, terceras, cuartas, hemos visto cualquier cosa. ¿La víctima puede oponerse a que La víctima puede oponerse. En Pero, ese caso que te digo eran 2 niñas, Fua. chicas, que, había sospecha de que el padre había abusado de ellas y los relatos no eran muy convincentes. No eran convincentes porque decían, bueno, de determinados juegos y de determinadas maniobras de cuando se bañaban y qué sé yo, y le decían ¿y qué te hizo tu papá? ¿Cómo era la cosa? Y bueno, y una hablaba jugábamos al cuco. Y bueno, ¿y qué era el cuco? Bueno, no eran chiquitas, ¿eh? Ujú. Entonces planteaban eso, no las revictimicen, pero yo creo que había que tratar de aclarar. Incluso con la cámara Gesell se hizo. Que ¿Qué es también, eso? la cámara Gesell es una especie de cuarto donde la niña o el niño es entrevistado por un psicólogo entrenado en interpretar lo que juega, lo que dibuja, lo que le contesta a sus preguntas, etcétera, a dialogar, interactuar, y llegar a conocer más. Pero, ¿por qué se llama cámara? Porque tiene vidrios que permiten que el examinado no vea hacia afuera, Claro. pero el juez y el fiscal y los defensores observando. están observando de afuera hacia adentro. O sea, son vidrios de visión unidireccional. Sí. Y bueno, incluso pueden comunicarse están oyendo además afuera, el juez está Claro. oyendo todo. Oye y mira y ve todo. Y además puede después en determinado momento incluso hacerle preguntas para Tipo intervenir, digamos. intervenir, pero no directamente, sino a través siempre del psicólogo, Del psicólogo. o psicóloga que está interactuando con el niño. Y en este caso hubo una Y en este caso se hizo eso de la cámara Gesell y habían interpuesto un recurso que apuntaba a la no realización de esa pericia por el argumento de la revictimización. Pero no era revictimización, era tratar de llegar a la verdad. Yo creo que mantener la duda era más victimizante. Pero bueno, un poco a lo que vos me preguntabas, ¿no? Bien. Pero debe ser muy La difícil. incertidumbre es terrible, vos Claro. tenés que tratar de llegar a la verdad. Pero trabajar con niños, por supuesto que debe ser peor todavía, me imagino. Pero incluso con una Sí, persona hay equipos adulta en shock especializados. o así, debe ser Los- muy Y difícil. además Yo me imagino hacerle una revisión a un niño también. Sí, ante nosotros estas en esa época, a situaciones. mí me tocó, pero después se crearon los juzgados de familia, los juzgados especializados en violencia, y hay equipos periciales capacitados para eso, ¿no? Específicos para eso. Psiquiatra, asistente social o servicio social, psicólogo, que trabajan con los niños. Y médico forense. ¿Cómo se hace después de, no? Que vos decías, no sucede como en la película que estás con un único caso y demás, sino que imagino que esto que nos estás relatando pasa 2 o 3 veces en un solo día, ¿no? Por ejemplo, Sí, son por 2 o ejemplo. 3 casos. ¿Qué pasa en el después? Porque vos salís de trabajar y es como, no es como una profesión tipo... Sí, sabés que estoy seguís. eso, no es que tipo, Seguís. sin desmerecer, ¿no? Pero no es que estoy reponiendo Mirá, cosas en una góndola y me voy a mi Sí, casa y me nosotros olvidé. hacemos una No. entrevista y nos vamos para Claro, casa. y nos vamos para casa. Pero también les debe pasar, el cerebro es algo fantástico, porque a veces soñando te despertás y decís, pero ¿cómo no se me ocurrió tal cosa? Y volvés rápido y decís, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea que estabas durmiendo y estabas razonando. O qué sé yo, te despertás con
con la solución a veces. O sea que también... Pesadillas también, sí, supongo, ¿no? Y sí. O no, y o ya sí. llega un momento que... Sí, vos lo tomás como algo un trabajo más bien de investigación, científico, y tratás de lo sentimental dejarlo un poco. Aunque a veces no hay más. No, a veces te pega fuerte, ¿no? Sí, como vos decís, en niños, por ejemplo. Por eso yo te digo, a veces estábamos hablando ahora de personas o de pericias en sujetos vivos, en personas. A veces hasta son peores desde el punto de vista sentimental que las autopsias. Y sí, cada uno Sí, piensa claro, en el sí. dolor de la muerte, pero... Sí, a mí me pasaba. A mí me pasaba que era peor eso. Ver el sufrimiento estando vivo que una necropsia. Necropsia y autopsia es lo mismo, a veces se dice necropsia. Y bueno, qué sé yo, y fueron muchos años de trabajo, muy gratificante en algunos momentos y en otros muy bravo. Por ejemplo, cosas así que yo me acuerde. ¿Se acuerdan? No, ustedes no habrían ni nacido. El incendio del Palacio de la Luz. No. No habían Ubico el nacido. episodio, pero No no habían lo nacido. recuerdo. Son muy jóvenes. Bueno, hubo un gran incendio ahí en el edificio La UTE. Y ahí había operarias, funcionarias de limpieza, de una empresa de limpieza, que quedaron encerradas. O sea, quisieron huir, pero estaban los cuerpos en un rincón de un piso. Se ve que se habían querido proteger y estaban ahí juntitas. 5 o 6 eran. Carbonizadas a posteriori. Primero mueren por el monóxido de carbono, por el gas. Sí, sí. Como que se desmayan antes de que Sí. el cuerpo se los prenda fuego. Ah, sí. Porque además el monóxido te da mucha impotencia muscular. O sea, te da cefalea, dolor de cabeza Sí. imponente. Te da escotomas centellantes, o sea, ves luces así, que parpadean las luces, que sí, centellantes. Y mucha impotencia muscular, casi que no podés huir. Ah, Sí. Algunos se arrastran. una agonía horrible. O sea. Es horrible, sí. Sí. Y el caso ¿por qué lo traías a cuento vos? Porque es uno de los casos que me quedó muy grabado. ¿viste? Vos tuviste que trabajar con esos cadáveres. Sí, identificarlos, me quedó muy grabado. Y bueno, qué Claro, sé porque yo. es llegar y ver 6 cuerpos Carbonizados. apilados y carbonizados. Sí, después otro caso, siniestros de tránsito, que también te dejan... Bueno, los que vos mencionabas, más que trascendieron mucho. Pero me acuerdo de un cuadro, creo que eran argentinos, que venían a jugar baby fútbol y tuvieron un camión tipo Zorra, le cortó toda una parte de un ómnibus y murieron como 9 chiquilines. Con los equipitos de fútbol y todo. Yo me acuerdo, mira, a pesar de que uno se va endureciendo, ¿no? Y todo eso, me acuerdo que en determinado momento paré de ver los cuerpos, llamé a casa y pregunté, ¿cómo están los nenes? Sí, obvio. Es que eso iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo Como están los padre nenes? también. Sí, ¿cómo están? No, ¿por qué? No, porque estoy una cosa horrible. Después te cuento. Y sí, te moviliza. Claro, horrible. También te sitúa los problemas en sus dimensiones, ¿no? Sí, ¿Tá? también supongo que a después veces cuando... yo llegaba y me decían, porque no sé qué, porque tal cosa, porque no quiso hacer esto, porque no ordenó. Es una pavada. Claro, aparte, te Te imagino... vas a hacer problema por eso. Claro, no te imagino siendo el tipo de padre, padre abuelo, todo. ¿Viste cuando el nene se cae y es tipo, ¡ah! Se No, cayó, no, se reventó, no. me muero, es tipo, No, dale, se raspó la rodilla. Aguantate piola. Ya está. Dale. Te raspaste. Sí, eso no es nada, no es pero nada, claro. eso no es nada. Sí. Hay unos Sí, que hacen un dramón sí. y como que vos capaz que ves... Lo no tenés sé, interiorizado. se cortó totalmente. la frente, tipo tal, le pones un par de puntitos, ya está. Sí. ¿Sabés lo que Con se los precisa nietos para también. abrirse el cráneo? Claro. ¿Sabés qué se usa para abrir el cráneo? Te voy a explicar. Se le iba todo el Tan dramatismo. fácil no. También, también cuando,
yo tengo en determinado momento logramos comprarnos un terreno afuera, en Punta Negra, cerca de Piriápolis. Sí, Y entonces precioso. construimos primero nosotros, ¿no? Y 2 por 3 te lastimabas. Y yo a veces ni me daba cuenta que estaba sangrando y seguía trabajando, ¿no? Entonces una nieta, ahora que decías eso de no darle importancia, escuché una de mis nietas que dijo, el yayo, porque me decía el yayo. El yayo es algo así como valiente, o guapo, valiente, o no sé qué, pero es tan bruto. Tan bruto. Y claro. Dice, ¿por qué bruto? Porque no le duele nada. Dice. Es que yo imagino que después de que abrís un cuerpo de acá hasta acá, te cortaba un poco los dedos, bueno, dale, seguimos, Dale, ¿sabes? No hay problema. dame un trapito ahí y ya está. Ya está. Sí. Mira, ni lo desinfectes, señor. No, pero claro, No, pero obvio a que va veces- cambiando un poco Bueno, la podés tener reacciones sensibilidad. también al revés, ¿eh? También al revés, sí. Sí, también al revés. Algunos compañeros también. Recuerdo que no resistían mucho el tema de las autopsias. Sí. Es que debe ser medio jodido. Pedían para trasladarse. Sí. Mejor se van a traer y investigar otra Sí, cosa. claro. Gente viva. De Personas. A personas. A personas. A ¿Te personas gustó vivas, eso? no a personas muertas. Sabe que se sabe cuándo termina la persona, que es cuando muere. Ujú. Pero está en discusión cuando empieza. Sí, totalmente, eso es verdad. Ah. Hay un debate ahí ético. Si es con la fecundación, moral. si es con la anidación, si es con el nacimiento, si es con el nacimiento y 24 horas viable, como dice el Código Civil. Sí, es verdad. Hay todo un tema ahí. Otra discusión. Totalmente. Un mundo, digamos. Bueno, pero la medicina forense, que es una rama social dentro de la medicina, ¿no? Va desde el nacimiento hasta después de la muerte, o sea que abarca todo el ciclo vital. El ciclo vital y después de la muerte. Sí, sí. Así que, en ese sentido, es una medicina general. Mm. Una medicina general, que a veces tenemos que recurrir a especialistas. Bueno, después, por ejemplo, para identificar el cuerpo, a veces recurrís al odontólogo o al genetista por el ADN. Eso iba a decir, ¿no? Porque Mm. cuando tenés solo huesitos, pienso, Sí. ¿no? Sí, hoy claro. fue la Hoy noticia encontraron del un cráneo, batallón. Sí. Mm. Creo que es un Exacto. Batallón cráneo y 14. algún hueso más. Sí, sí. Y sí, ahí hay distintos métodos antropológicos, que es, por ejemplo, las características, o incluso hasta a veces, si se sospecha y se tiene una foto, hacer una superposición cráneo-fotográfica que coincida, pero hay que usar más de un método. El odontológico, si se sabe quién puede ser, o se hace la ficha dental y se pasa a la sociedad de odontólogos por si alguien reconoce los arreglos, y finalmente el ADN, para comparar con posibles, Sí, sí. porque el ADN tampoco te dice quién es, tenés que tener con quién comparar. Claro, El tiene hijo, que- por ejemplo. Ahí En va. este caso de familiares de Sí, desaparecidos. ¿no? sí. Ahí como que empezás a buscar en un Tenés banco que a ver comparar. dónde coincide. Claro. Hay un banco, han hecho un banco de familiares. Es como que el trabajo del forense nunca se termina, porque se encuentra en un cráneo, toca ir a trabajar de vuelta, o sea. Yo tengo por lo menos una pregunta más, pues ya es tardísimo, pero una pregunta más Sí. corta. Pero recuerdo hace unos años leí una nota sobre que ahora la busqué y la volví a encontrar y dije, por suerte no lo imaginé que sucedió esto, de verdad. No estoy tan loco. Claro, que fue cuando cambiaron o modernizaron la morgue en Montevideo. Sí. Y había salido una nota de que creo que era el sindicato de funcionarios judiciales, sería supongo que se quejaba de que tenía carencias esa morgue nueva. Y decía que, por ejemplo, que no se trataban bien los fluidos, como que iban derecho al saneamiento. Y Ajá. me quedó grabada la frase que decía, un día va a aparecer una enfermedad horrible en Montevideo Sí. y va a ser porque sale de los contaminantes de acá de estos cuerpos. Y eso me quedó grabado de van a venir los zombies, ¿viste? Y va a salir de la morgue. Vos sabés Eso- que es un mito muy arraigado que los cadáveres contagian. Los cadáveres no contagian, prácticamente no contagian. Prácticamente. Con esto de la COVID, por ejemplo, la cantidad primero, como no respiran, no salen las gotitas para afuera. No tose, no estornuda, Ujú. ¿tá? Entonces había que estar en contacto y contacto con heridas o con mucosas para que pudiera entrar algún virus. Y por otra parte, los virus y las bacterias desaparecen a las pocas horas. O sea que los cadáveres en general no contagian. Tiene que ser algo como No muy contagian, raro, no o una contagian. enfermedad como No, muy... no contagian. Es todo un mito eso.
No va a haber zombies, entonces. Nunca hubo pestes, ni pandemias, ni nada por Generada por muertos. cadáveres en putrefacción. La putrefacción, además, son otro tipo de bacterias que no producen enfermedad. Ahí va, No, pero los digo, cadáveres no contagian. claro, la Pueden única forma- contagiarte haciendo una autopsia Sí. porque te cortaste y estás haciendo una autopsia de alguien que tenía una hepatitis y te Ahí puedes va. agarrar una hepatitis B, por ejemplo. O podés hacerte un tajo, cortarte y hacer una linfangitis, una infección de partes blandas, porque el cadáver tenía bacterias, pero a la población no contagia. Claro, pienso en este caso, ¿no? Cuando se habla... Pueden contagiar al autopsista, al forense, pero no a la población. Claro, y el tema que pasó con la pandemia, con todo lo de... La mayoría Bueno, decimos hubo la COVID, restricciones. pero existe el COVID, ¿no? Hay No, otros es que- la porque es una sigla. Por eso. Pero está, viste que hay mucha Es gente la- que le dice el COVID. Es la disease por coronavirus, Ujú. por Es la. sí, es la COVID. Sí, sí, sí. Pero el... Para mí Coronavirus. es él, Ya- pero bueno. No, Mirá, pero... Co es corona. V es virus. Ujú. Y la D es disease, enfermedad. Enfermedad producida por coronavirus. Eso es COVID. Ahí va, pero yo digo porque en la... SARS-CoV-2. a nosotros no... Es A la vos COVID. no sé si te pasó, pero en la radio pasa de que hay muchos que le dicen el COVID y otro tanto que le dicen la COVID. Pero Sí, si sí. es enfermedad Y el- es femenina. Es Claro, y es más, los diarios vos lo lees y te dicen el COVID. el COVID. ¿Tá? Claro. Pero digo, la única forma, Un pregunto, debate gramatical. de contagiarte de la COVID era más o menos besando al muerto. Claro, claro. Y sí, Y perdón sí, que sea tan claro. gráfica, pero no, digo, pero sos auténtica, sos así. porque sí, eso que hacía, claro. eso que hacían de envolverlos todos y cosas sellados y los traslados a la ambulancia. Es para y que la no lo sé qué, tocaran. es para que no se generara eso. Para los funcionarios de las morgues, de las empresas fúnebres, o los parientes no los tocaran, no los besaran. Porque en realidad ahí Porque es la donde te familia pueden los contagiar, besa. porque en realidad La no familia los contagiaba. besa. Sí, El la primer familia besa contacto lo que mismo. yo tuve con un fallecido fue cuando murió mi abuela, que mi mamá dijo, andá y dale un beso. El cajón Fue abierto. horrible darle un beso a un muerto. Hacen eso, ¿no? Sí, en aquella época sí. Yo no Pero me creo acerco. que en Andá a esta darle un época beso a la abuela. Y Pa, es era horrible. frío, era horrible. Es frío, duro. Desconozco. Si está el cajón abierto, no me acerco. No, No, pero no no, puedo. no te ha tocado. He ido a velorios Entonces- familiares, pero si está el cajón abierto, no. Había que tener cuidado, no más de 10 minutos, porque probablemente el virus pudiera andar ahí en el ambiente, no sé cómo, pero Pero una vez que fallece, muere sí. el COVID adentro. sí, pero hubo pruebas de que hasta había virus hasta una semana después. Bien. Pero en una cantidad, también está el tema de la cantidad, de la cantidad de virus. No era suficiente para el no inóculo. contagiar. ¿Cuánto contagia? Claro. Bien. Tenés que tener una suficiente cantidad. ¿Sí? Muy bien. Como el VIH, viste que si Sí. tienen menos de 50 réplicas o menos de 20 no contagia. Bien. Puede haber un VIH positivo que no te contagie. Si tiene baja. Sí, 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 claro. Tiene baja la carga viral, la carga. Muy Se bien. precisan más de 1000 réplicas, creo, más de 2000. Ah, un montón. Para que sea contagiante. Es eso que, no sé si tiene algo que ver, pero es eso que te dicen, por ejemplo, ¿no? Yo estuve enferma de la garganta la semana pasada y te dicen, los primeros 3 días contagiás, después tan poquito virus que no contagiás. Es como eso, Ah, tipo puede al ser. principio contagiás y después ya no. Sí, puede ser, sí. Hay un periodo, sí. Hay un momento en el que Un contagiás, periodo. después estás a salvo. Listo, está. Ya para casi terminar, tengo 2 preguntas. No, la última te la voy a dejar a vos, que vos ya sabes cuál es. Ayer colgaste el... ¿Cómo se llamaba? Tuki. Sí, ¿Qué llegué. se siente primer día de colgar No, los pero botines? Ya hacía tiempo que... Bueno, es una... Porque no se deja de ser, o se deja Qué de interesante, es una sensación ambigua, o cómo podríamos decir, bivalente. Por momentos estoy eufórico, contento, largué, Ya ya está. está. Y por momentos entro en duelo. Claro. ¿Y ahora? ¿Y no voy a hacer más eso? ¿Qué hago? ¿Carpintería? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde? Pintura. El Estuve en la pulso exposición seguro- de Aroxa, me encantó. Y Ya está, y una digo, nueva profesión. qué pena no pintar como puede pintar o dibujar. Bueno, pulso tengo seguro lo tenés. cierta manualidad, con eso que te decía la casa de afuera, cierta manualidad tenía
en cuanto a carpintería, eso, pero no hice cursos. Digo, capaz que hago un curso. No sé, no. Hay que mantener la mente Bueno, tengo la funcionamiento. docencia, ¿sabes? Doy muchas clases. Ahí va. Doy mucho en el CLAE. Ahora el Ministerio de Educación y Cultura autorizó también que puedan hacer reválidas. Y hay una cantidad de cubanos que se anotaron para hacer el curso de medicina legal en el CLAE. Mira, Porque antes lo daba todo UDELAR. Ahora pueden darlo las universidades privadas. claro. Entonces tengo, además de los alumnos habituales, hay como 70 cubanos que quieren hacer la revalida de médicos. Claro. Entonces, le revalidan muchas materias, pero medicina legal, salud pública y humanidades médicas no. Eso lo tienen que cursar. Y ahí toca volver al ruedo. Sí, sí. Es como que te alejas, pero en realidad no te alejas, No, porque lo mucha seguís viendo docencia. en la Y docencia, la docencia, sí, y doy bioética también y me toca chiquilines de primer año en el CLAE, que son muy frescos, muy lindos. y los ves todos esperanzados. Sí, exactamente. Me ha llevado a pensar cómo los deformamos después. Claro. O yo me veía así y mirá lo que sucedió. Eso de que la facultad forma, yo creo que deforma. Quedamos todos medios mal después de eso. Algunos hacemos programas de radio, otros abren cuerpos. Yo te digo que de la facultad no sale Los nadie de primer normal. año son divinos y después... Son todos ahí, un diamante en bruto. Tienes una Después más. quedamos así. No, la tenés vos a la Pero dijiste que última. tenías dos. ¿Ya hiciste las dos? Sí. Bien, entonces nosotros acá, Guido, tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es, ¿qué te obsesiona? ¿Te obsesiona? la búsqueda de la verdad, ¿sabes? Bien. Sí. Algo de eso venís Y contando. me enoja mucho el sesgo ideológico, el sesgo... Porque yo, a pesar de que no oculté nunca, digamos, mi filiación política o mis creencias... De esa ascendencia familiar sí, sí. histórica Claro. del Partido Nacional. Sí, aunque viste que Bernardo Prudencio, si bien era blanco, Era de unos blancos. no era muy querido tampoco Sí. dentro del Partido Nacional. No era muy querido. Había de todo. Era demasiado libre pensador. Sí. Entonces, bueno. pero- Antes no había tantos partidos para elegir tampoco, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y qué te iba a decir? Entonces, siempre traté de ser imparcial y me ofusca bastante el sesgo ideológico, la posverdad, ¿viste eso de la posverdad? O sea, que el maquillaje de la verdad para hacer que el otro se emocione y crea y maquillar cifras o presentar estadísticas de tal forma o de tal otra. ¿Cómo puede haber que alguien diga con los mismos hechos, con los mismos números, dos cosas distintas. cosas tan distintas? Eso me calienta bastante. Así que me obsesiona bastante, vos decías que era lo que me obsesionaba. Sí. Me apasiona la búsqueda de la verdad. Bien. Perdón, Dale. dije que era la última, Te damos la era la palabra, tuya, te damos la palabra. pero ya escribiste un libro. ¿Ahora se viene algún otro libro, por ejemplo? Bueno. Esto de que ahora ya tengo que hacer la segunda. colgaste los botines que Tengo no que es hacer la botines de segunda tijera. edición. Ahora voy a tener tiempo, quizás, ojalá. Por eso, pregunto. Porque el libro es del 2013. Ya es hora de que saque 10 años después el otro. La segunda Entonces, edición. se viene una segunda Cambiaron, edición. hay muchas leyes nuevas. Incluso le voy a cambiar la carátula, la tapa, porque quedó un poco negro, el fondo negro y una pintura un poco también media morbosa. Y, no es Rembrandt con el Dr. Tull, pero es otro holandés, Mierevelt, que también es una autopsia. Sí, le pegan el palo, Sí, ahí sí, está como... sí. Sí, está muy Vamos a poner algo más alegre. Claro, Sí. para hacer más amigable el Algo más mundo alegre. forense, se puede decir. Se puede decir. Muy bien, muchas gracias. De nada, Muchas gracias, Guido. De nada. Y aplausos para nuestro invitado, como siempre. De nada. Cosas dulces para